Bueno, pues seguimos. Viernes, antesala de un fin de semana que promete ser muy interesante. Hoy aquí estamos hablando de política. Acabamos de hablar con la que va a ser la única representante de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares, una vez que se conforme oficialmente la corporación el próximo 17 de junio. Sábado, para más señas. Laura Cerezuela. Saben que Izquierda Unida perdió una concejala. Solamente habrá una única portavoz. De política a político, pero luego al final del programa vamos a hablar con Javier Brist. Aquí sí que la debacle ha sido más que considerable. Ciru Linares ha perdido su representación por completo. De 3 se queda sin ningún concejal en el Ayuntamiento de Linares. Luego echaremos también un ratito de charla con él. Y de política a político, pues vamos a suavizar un poquito el ambiente con música. Les decía que iba a estar con nosotros el director de orquesta Alfredo Catalán Casado, para más señas, que mañana, a partir de las 12 del mediodía, ya me ha confirmado que la entrada es libre. Por lo tanto, ya no tienen que ir diciendo que van recomendados por esta casa, porque la entrada es libre. Que lo quieren decir, díganlo y queda muy bien. Mañana va a presentar un libro que se llama Vida musical y reconstrucción de su miserere. Y encabeza ese título, no le han puesto el don, pero hay que ponérselo también, don Federico Ramírez, que es una institución en esta ciudad. Don Alfredo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuánto me alegro de verte. Igualmente. Nuestro director de orquesta, aquí está. Y viene a Linares a presentar su primer libro. Un director de orquesta, un músico, presentando un libro. Está muy bien. No es, quizá no sea muy habitual, ¿no? Bueno, hay de todo. Sí. Realmente, ¿no? Lo que pasa es que este libro tiene dos partes. Siempre hablando de la figura de Federico Ramírez, sí. Vamos a hablar, por un lado, de un libro de texto en el que podremos ver la vida musical de Federico Ramírez. ¿Por qué la vida musical? Federico Ramírez es un personaje... Eso es lo que quiero, perdóname, porque es lo que quiero, hablamos mucha gente, pero claro, tú eres una autoridad para hablar de Federico Ramírez. ¿Quién es? Iba a decir quién fue, no, ¿quién es? Porque su figura ahí está viva siempre. ¿Quién es Federico Ramírez? Federico Ramírez es un personaje de Linares muy conocido, que en su época, todos sabemos, nació en 1850 y murió en 1929, y bueno, a lo largo de su vida pues estuvo involucrado pues, en la vida política de la ciudad, en la vida cultural, en la vida social. Fue un gran estudioso, hizo muchos trabajos de investigación, sobre todo de investigación de la historia de Linares. Empezó con Cástulo, ¿vale? Con lo que había aquí entonces, en el siglo III a.C., e hizo un estudio a lo largo de todos los siglos hasta llegar al final de la Edad Media. Todo eso, pues bueno, son unos apuntes que él iba realizando a lo largo de los años, pero que no llegaron a ver la luz, ¿no? Hasta el año 1999, en el que se publicó esos apuntes que él había escrito, que bueno, parece ser que fueron pensados para su familia, para sus amigos, en fin, pero no mucho más allá. Se publicó por parte de, el que fue el cronista de la ciudad, Juan Sánchez Caballero, que falleció justo en mitad de la preparación del libro, y junto con Félix Gallego fueron los que terminaron esa publicación de Federico Ramírez. Entonces, esos estudios de Federico Ramírez han aportado muchísimo para conocer la historia de nuestro pueblo y de dónde venimos, y todas las cosas que ocurrieron desde el punto de vista social, desde el punto de vista arquitectónico, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que se le conoce pues, por muchos eventos que ocurrieron en la época, pero no existe ninguna publicación que hable solo y exclusivamente de su faceta musical. Entonces, se sabe que escribió alguna obra, que dirigió alguna orquesta, pero sin detalles. Y ese ha sido mi trabajo estos 2 últimos años, ha sido hacer una reconstrucción con toda la información que he podido coger del Archivo Histórico Municipal, de algunas publicaciones, de algunas tesis doctorales, que lo citan levemente. He hecho una reconstrucción de su vida desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista musical.
he podido, bueno, pues plasmar en una serie de tablas todas las obras que él compuso, los conciertos que él dirigió con la orquesta bueno, que formó, que fundó en el año 1881, que es la Orquesta Sinfónica del Centro Filarmónico de Linares. Bueno, toda esta reconstrucción es la primera parte del libro. La segunda parte del libro habla del Miserere, porque sí, nosotros lo escuchamos en Semana Santa desde hace unos cuantos años. Bueno, yo creo que a esta altura, perdóname Alfredo, a esta altura ustedes saben que Alfredo Catalán es el director de la Orquesta y Coro Castulum. Lo he obviado porque imagino que lo saben. La Orquesta y Coro Castulum va a estar presente mañana en esa presentación del libro, y va a ser como una conferencia musical, ¿no? Claro, lo doy por hecho. Orquesta es un libro que tiene una parte musical, pues evidentemente estaba cantado que estuviese la orquesta y el coro, totalmente, ¿no? Totalmente. Estaba cantado. El Miserere que sí, hemos estado interpretando estos años fue compuesto en el año 1902, pero su estreno fue en 2003, es decir, 100 años después. ¿No se había estrenado durante todo ese tiempo? ¿Lo escribió? No se tiene constancia documental de que se haya estrenado. Se cree que es posible porque hay gente de la Cofradía de la Humildad sí, que dice, ¿no? Pero claro, esto no está constatado, como digo, documentalmente, que Federico lo compuso para su cofradía y que se interpretaba cuando el Cristo de la Humildad pasaba por la calle donde vivía Federico Ramírez, y que en ese momento pues que se interpretaba el Miserere. Eso es, algunas voces hablan de eso, pero no se ha podido constatar documentalmente, entonces no podemos decir a ciencia cierta que haya habido un estreno oficial de esa obra. En el libro cuento un poco la historia de qué es lo que ocurrió, ¿no? Pero así a grandes rasgos parece ser que él la escribió, terminó de escribirlo el 20 de octubre de 1902 y envió las partituras a la Catedral de Jaén para que desde el Obispado le dieran permiso para poder ser interpretado en la Semana Santa de Linares de 1903. ¿Qué pasa? Que justo a final de ese año una normativa que procedía del Vaticano prohibió que se pudieran interpretar en Semana Santa en ninguna iglesia obras musicales con orquesta y con coros. Se prohibió. ¿Por qué? Pues porque esas últimas décadas eso se estaba saliendo un poco de madre, ¿vale? He estado investigando acerca de los misereres que se interpretaron a lo largo del siglo XIX. Y sí que es verdad que ya en 1833 y 35, Hilarión Eslava, que fue un compositor español muy reconocido en su época, compuso 2 misereres para la Catedral de Sevilla y él ya tuvo problemas allí, porque los misereres ya se estaban expandiendo en tiempo y hubo una norma que era que no podían durar más de 60 minutos. Posteriormente, en 1860, Hilarión Eslava compuso un miserere para la Catedral de Baeza. Y ya lo redujo en tiempo, digamos, ¿o no? Se quedó en 60, justo. A 60. A 60. Vale. Entonces, ese miserere es el que se canta ahora en Baeza todos los años. Desde 1860 hasta nuestros días se ha estado interpretando, con algunos años que no se ha podido interpretar por diferentes motivos, pero ha sido una tradición esa interpretación de ese miserere que Hilarión Eslava compuso para la Catedral de Baeza, firmado además para la Catedral de Baeza. Entonces, mi primera hipótesis fue, ¿por qué compuso Federico Ramírez un miserere aquí en Linares? Porque no se conoce de ningún compositor de la época que hubiera compuesto este tipo de piezas por aquí, por esta zona, ¿vale? Te lo preguntas y ¿qué te responde? Y me respondo, después de todas las investigaciones, después de ciertos razonamientos que he hecho, que no se sabe. Es decir, he hecho una comparación técnica musical, ¿vale? He analizado el miserere de Hilarión Eslava y he analizado el de Federico Ramírez. Y sí que es verdad que hay elementos muy parecidos, pero otros que no lo son. Entonces, ¿podría haberse inspirado en el miserere de Hilarión Eslava? Es probable, pero solo en ciertos parámetros. Que entonces dije, bueno, pues aquí tiene que haber algo más. Entonces me fui mucho más atrás. Me fui
a 1600, a la década de 1630, y cogí el Miserere del compositor Gregorio Allegri, que es un compositor italiano, del primer barroco, ¿vale? Y bueno, pues empecé a analizar esa música, y vi muchos parámetros que eran idénticos al Miserere de Federico Ramírez. Entonces, si Federico va a escribir una obra, se que podía se llama haber Miserere, inspirado en aquel. y tiene parámetros que coinciden con el de Allegri del 1600, que coinciden con el de Hilarión Eslava de 1860, y también analicé algunos misereres compuestos, por ejemplo, Juan de la Puente, que compuso misereres para la Catedral de Jaén en el siglo XVIII, y Agustín de Contreras, que compuso misereres para la Catedral de Córdoba. Digo, vamos a ver si por aquí cerca han habido pues piezas musicales sobre las cuales haya podido inspirarse Federico Ramírez. Y sí que es verdad que hay un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de aquí, pero no hay nada que sea igual que eso. Es decir, que esas características, junto con las tendencias estéticas de la época en España, que lo que se llevaba era una música, la zarzuela, los pasodobles, este tipo de música popular española que estaba orquestada, empezó a ser orquestada en el siglo XIX. Entonces vemos que hay muchas características de la música de zarzuela, pero a la vez muchas características de la estructura musical de Hilarión Eslava y características de Gregorio Allegri, que es del siglo XVII. Entonces, este hombre no se dejó influenciar por el estilo de la época, sino que era un estudioso que sabía cómo se hacía este estilo musical a lo largo de los siglos para poder crear una pieza que es totalmente única y que no se parece a nada de la música que conocemos. Alfredo, y fundamentalmente, ¿qué diferencia un miserere de otro? De un autor a otro, ¿dónde radica la...? Porque es un canto religioso, pero ¿dónde está la diferencia? En el texto, nada. El texto tiene que ser... El texto es... el oficial, digamos, ¿no? Claro, el Miserere es el Salmo 51 de los Salmos. Entonces, ese salmo tiene 20 versículos, ¿vale? La estructura del Miserere es la siguiente. Empezamos con un preludio orquestal que se parece mucho a los preludios de las zarzuelas, ¿vale? Ahí tenemos la influencia de la música española de finales del siglo XIX. Y luego, el primer número musical es el primer versículo. El segundo número es el tercero. El tercer número es el quinto. Es decir, los números musicales son los versículos impares. El 1, el 3, el 5, el 7, el 9, etc. Y los versículos pares se intercalan con canto gregoriano entre cada uno de ellos. Entonces tenemos un número cantado, que es el primer versículo, luego el segundo versículo en canto gregoriano, el tercero cantado, el cuarto en canto gregoriano. Es exactamente la misma estructura que el Miserere de Allegri, del siglo XVII. Sí, ahí clavado. Y hay un periodo de tiempo largo con... Exacto. Entre uno y otro, claro. Luego tenemos muchas características muy parecidas a cómo combinaba los sonidos el maestro Eslava en el Miserere de Baeza. No solamente el de Baeza, también he analizado el del año 1833 y 1835 que compuso para la Catedral de Sevilla. Y todos son muy parecidos, todos tienen exactamente la misma estructura. Pero esta estructura no es igual que la del Miserere de Federico Ramírez, pero cómo trata las melodías de los vientos, cómo es el trato de los contrapuntos del coro junto con la cuerda, en qué momento entran los solistas y se van alternando con el coro. En eso hay muchísimo parecido con el Miserere de Baeza. También es verdad que el Miserere de Baeza dura 1 hora exacta y el de Federico Ramírez dura 25 minutos. ¿Cuánto duraban los misereres más antiguos? Pues duraban menos, duraban 10, 12, 15 minutos como mucho. Entonces, bueno, tenemos una pieza singular, diferente a todas, pero con características de todas. Y además,
escuchas el preludio y dices, uy, si esto podría ser una romanza de una zarzuela, ¿vale? Entonces es muy curioso, es único, como digo. Sí, claro, Miserere, que da para una segunda parte del libro. ¿Me permite el libro? El libro tiene un número considerable de páginas. El Miserere da para, como digo, una segunda parte. Porque normalmente un determinado autor componía un Miserere, o había autores que dependiendo de dónde iban a ir... Exacto. Por ejemplo, si había compositores que los nombraban maestros de capilla de tal catedral o de tal iglesia. Entonces, como norma, tenían que, durante el tiempo que estuvieran como maestros de capilla, aparte de toda la música que tenían que hacer, tenían que componer al menos cada 2 años un miserere o alguna pieza religiosa para Semana Santa. Las lamentaciones de Sábado Santo, en fin, podrían componer diferentes piezas, pero tenían la obligación por contrato de que tenían que cada año o cada 2 años o cada X tiempo componer una obra para esa catedral concreta. Me ha llamado la atención lo que me has dicho antes. No se estrena hasta el año 2003, el Miserere de Federico Ramírez. Claro, este hombre lo compone y no tiene oportunidad de... porque ¿qué recurso tenía para...? Porque claro, supongo que compondría con piano, imagino, ¿no? Sí, sí. Escribía... Y claro, las notas la interpretaba de alguna manera, ¿no? Claro, claro, él para componer, él era pianista, sí, era violinista también. De hecho, enseñó música a su hijo y a su hija. 2 de sus hijas aparecen en una tesis doctoral de Virginia Martínez, aparecen como músicos mujeres de principios del siglo XX. Y aparecen los nombres de dos de sus hijas, como pianista y violinista. Es decir, que fue Federico el que enseñó. Entonces, esos instrumentos normalmente son los que se pueden utilizar para componer una obra, pero luego tienes que tener muchos conocimientos de orquestación, de instrumentación y de todo, porque es que si no, luego... Claro, porque recursos que él no tenía al alcance, digamos, ¿no? Nosotros sabemos existía una orquesta y un coro. Exacto, que existía una orquesta porque él creó el Centro Filarmónico de Linares, que tenía una orquesta, ¿vale? Entonces, esa orquesta, profundizando un poco en la investigación, he visto que había tanto músicos profesionales como no profesionales de la Banda Municipal de Linares, que se creó en 1875, había muchos músicos que tocaban en esa orquesta, pero muchos otros eran mineros o gente que trabajaba en las minas, que eran músicos aficionados, muchos de ellos ingleses, franceses, en fin, no solamente linarenses, sino que ya sabemos que en aquella época, con el auge de la mina, hubo un boom demográfico y vino muchísima gente de fuera, de Alemania, de Inglaterra sobre todo, de donde más, y muchos de ellos eran ingleses. En fin, entonces, esa orquesta, el trabajo que él hizo con esa orquesta 20 años antes, pudo ser decisivo para que él aprendiera todo, bueno, el arte de la orquestación, porque eso es un trabajo técnico muy complejo. Sí, pero quiero decir que no hay ninguna crónica hasta 2023 que hable del estreno del Miserere de Federico Ramírez. Claro, hay algunas publicaciones que hablan sobre Federico Ramírez, pero no de la historia musical antigua ni de la historia musical moderna. Ya. Y eso nos permite saber si el Miserere es la obra por excelencia, la obra cumbre del compositor. Ahora mismo lo es porque es la única fuente directa musical que tenemos. No tenemos partituras de otras obras. Las que vienen aquí impresas son... Esas partituras impresas son una reconstrucción del manuscrito. Vale. Que ha requerido de un trabajo muy exhaustivo de clasificación de las partituras, de comparación de las partituras. Tenemos juegos de partichelas, juegos de partitura general de toda la orquesta. Vemos que hay asincronías, hay cosas que no coinciden unas con otras y hay que reconstruir ciertas partes que se quedan ahí como en un limbo. Es un trabajo técnico muy minucioso, que es el que he querido plasmar en la partitura, porque esta es la única partitura impresa
en un lenguaje musical moderno. La otra que existe, que es la que había, la que se quedó en la Catedral de Jaén, eso es manuscrito, es un manuscrito Sí. que, claro, con el deterioro de un siglo y pico, pues ya había cosas que no se veían bien, que no se que bueno, los músicos cuando lo interpretaron en su estreno, pues tuvieron muchísimos problemas. Los cantantes del coro lo estrenó la Coral Andrés Segovia. Pues claro, había cosas que no se veían bien, que no sabían, ¿esto es un fa o es un mi? Oye, esto es un bemol. No, no puede ser, porque no es bemol, es B cuadro porque yo lo tengo aquí. No, pues a mí me sale diferente. Entonces, había muchos problemas en la interpretación desde el minuto uno. Se siguió haciendo desde 2007 en adelante, con esos problemas que año tras año, pues uno en su partitura se hacía una fotocopia y lo iba, mira, aquí he puesto esto, aquí he quitado estas ligaduras, aquí he puesto tal cosa porque estaba mal. Pero esto necesitaba de una revisión muy profunda, pentagrama a pentagrama, instrumento a instrumento, nota a nota, para que tuviera toda una coherencia. Caray. Y ese es el trabajo que he estado haciendo, Caray. que bueno, es un trabajo... Que te ha llevado años, dices, ¿no? Sí, claro, a ver, con la partitura he estado 6 años por lo menos, Caray. mucho tiempo. La parte literaria del libro ha sido apenas 1 año y pico, no ha llegado a 2 años, y luego después darle una forma completa a todo. Entonces, claro, el libro lo terminé justo antes, me dio un poco de pena porque lo terminé antes de Semana Santa. Pero claro, no he podido poner la última interpretación, que fue esta Semana Santa pasada, que hubiera hecho el 120 aniversario de la composición del Miserere, ¿vale? Porque estaba pensada para haber sido interpretada en 1903. En 2023 hacen 120 años. No he podido plasmarlo porque el libro ya lo tenía terminado de antes. Ya. Pero bueno, tal vez en el futuro seguiremos hablando, porque hay muchas cosas de Federico que todavía no hemos podido sacar, y hay hilos para seguir tirando, muchísimos hilos. Ya. ¿Y el Miserere te decía es la obra cumbre o ahora mismo sí? De la que se conoce, de la que tenemos fuente documental, sí, sí, pero realmente ha escrito no. mucho más, ¿no? Claro. Realmente no. Para mí, yo estoy convencido de que su obra cumbre fue una ópera que compuso en el año 1883, la ópera Fra Orti. Se estrenó en vida, vamos, se hizo, al menos se tiene documentación de 2 interpretaciones de ese mismo año, a final de 1883, y bueno, no hemos podido conseguir sus partituras, porque hay bueno, se comenta, mucha habladuría. Pero se han perdido, no existe ningún archivo. Pero, aparte, yo he podido encontrar en ciertos artículos de Lolo, ¿vale?, de la década de 1950, había una revista que se llama Revista Linares, sí, en la que se escribían artículos de todo tipo, de economía, en fin, ferroviarios, de minas, de muchas cosas, de comercio. Y él hablaba de muchas cosas culturales, entre ellas habló de Federico Ramírez, y escribía que sus hijas, las hijas de Federico, le contaron que él, como era un gran fumador, pues más de una ocasión ha cogido sus propias partituras después de haberlas estrenado, liarlas y fumarse las partituras en su propia casa. Caray. Esa es una de ellas, ¿vale?, que él se fumaba sus partituras. La chalaura de los artistas, ese grado de chalaura que dice que tiene un artista, ¿no? Porque vamos, fumarse la partitura... No sé, lo mismo querría experimentar algún sabor, no tengo ni idea. Madre mía. Pero esa es una de las anécdotas... Las excentricidades, ¿no?, de los artistas, ¿eh? Exacto. También es verdad que el hecho de que él no quisiera publicar nada de forma oficial, sino que todo lo que tenía se lo quedaba a él y no se lo daba a nadie. Según Lolo, él decía que era por un exceso de humildad, que era un hombre tan sabio, tan conocedor de todo, pero que realmente no quería llegar más allá y no quería nada para él, sino que él lo hacía para su gente, para su grupo, para su familia. Esa es una de las teorías que se tiene de por qué él no publicó nada.
Ya. De hecho, también cuentan sus hijas que él antes de morir les pidió que por favor destruyeran toda su obra, todas sus partituras, que fueran quemadas, que fueran destruidas. No quería dejar legado ninguno. Que no quería que eso trascendiera más allá. No se sabe por qué. Federico, Dios mío. No se sabe por qué. Federico. Pero vamos, analizando la partitura del Miserere, viendo que es una gran obra, a mí me cuesta pensar que sus otras obras fueran obras pequeñas, fueran obras de estudiantes. Y que haya escrito, hombre, en el ámbito más religioso, el Miserere, una ópera, Zarzuela también tendrá algo o no. Tiene ciertas piezas, tiene un total que se hayan podido registrar 15 obras musicales, ¿vale? Entre las que hay pasacalles, hay mazurcas, hay oberturas, hay fantasías. Las fantasías son una pieza libre en el que coge un tema popular o un tema conocido. Por ejemplo, fantasía sobre el trovador. El trovador es una ópera, pues coge el tema principal de esa ópera y hace una música con ese tema musical. Eso era muy típico en aquella época, a finales del siglo XIX. Entonces, no era música religiosa todo lo que hacía, pero sí Lolo dice que él compuso música sacra, pero claro, no conocemos la música sacra que hizo. También se sabe que hizo una especie de musical infantil navideño que se llama A Belén, una especie de retablo infantil que estaba destinado para ser interpretado en las funciones de los colegios en Navidad. Pero tampoco hemos conseguido indicios de dónde pueden estar estas partituras. Sí, sí. No obstante, ahí hay un hilo del que podríamos seguir tirando para seguir buscando. Yo cuando lea el libro sé hasta dónde tengo que llegar, porque claro, ya la segunda parte, yo no sé leer música, entonces evidentemente no, pero claro, la parte documental, toda la parte histórica que habla de la vida y obra de Federico Ramírez, sí tiene que ser interesante. Ya el que lea música, el que sea músico, ya con esto lo tiene todo, dice, vamos, aquí esto ya es para extasiarse, ¿no? Hay que pensar porque que está la partitura y todo. Desde 2003 hasta adelante, hasta ahora, mucha gente ha cantado el Miserere, aunque no son músicos profesionales, son gente incluso que no saben música, pero saben un poco interpretar la línea melódica, leen el texto, y en el coro, cuando ha sido conmigo, pues yo le he intentado enseñar un poquito, y hay mucha gente, no solamente los que cantan ahora, y mucha gente que sí que saben música y van todos los años a escuchar el Miserere. Yo le estoy dando la partitura para que lo escuchen y la vean sobre la marcha. Entonces, el texto está escrito en latín. El texto es latín, evidentemente, porque claro, aquí el maestro no había puesto nada. Es un texto que ya viene hecho, lógicamente, y no sujeto a no abierto a ninguna adaptación. Eso sería pecado, ¿no? Es decir, totalmente, eso era coger es un salmo el texto y hay que adaptar la música a ese texto. Igual que un requiem, por ejemplo, todos los requiem tienen la misma letra, lo que cambia es la estructura de los números musicales, la forma de interpretar musicalmente el contenido de esa letra, ¿vale? En su traducción, porque todo está en latín. Entonces, bueno, cada autor, o por ejemplo una misa, compositores de misas, pues tenemos desde principios del barroco hasta prácticamente nuestros días, se siguen componiendo misas, pero cada compositor con su estilo, con su lenguaje musical, con su forma de entender qué es lo que quiere decir el texto, ¿vale? Porque una cosa que es fundamental es, el texto aquí dice una cosa y yo tengo que intentar representar con sonidos y con una instrumentación musical ese texto, para que se entienda. Ese es el objetivo de este tipo de música. Claro. Y cuando se consigue, eres un maestro. Evidentemente, si has conseguido que eso al público, al oyente, le llegue, y con esa música interprete ese texto y se vea en escena, ¿no? Y lo esté viendo, visualizando, dices, lo ha conseguido, es un maestro. Totalmente. Y Federico era un gran maestro, fue un gran maestro. Sí. Pues quien quiera saber más sobre la... Bueno, y hacerse el libro mañana, por supongo. Bueno, hay que decir que el libro está
amparado, y esto da un cierto caché también, por el Centro de Estudios Linarenses, que ha sido quien ha decidido, bueno, pues sumar a su larga lista ya de publicaciones de Alfredo Cata. Ahí están viendo bueno, ahí le mostramos la invitación. Bueno, como nos han invitado, pues vamos ahí. ¡Qué caramba! Nosotros somos muy corteses con esas cuestiones y nos ha invitado el CEL, nos ha invitado el director y allí que vamos a estar. Y puede estar todo el que quiera, ¿no? Sí, sí. Es en el auditorio, ¿eh? En el Auditorio Municipal del Pósito, entrada libre. Entonces habrá una pequeña conferencia, hablará primero Rocío Carrascosa, como miembro del CEL, la directora del CEL, dará paso a don Francisco Martín Jaime. Don Francisco Martín Jaime es catedrático de dirección de orquesta del Conservatorio Superior de Málaga, fue mi maestro en los años en los que yo estuve estudiando allí, es un gran director de orquesta, un gran compositor. Ganó también el premio de composición Reina Sofía. Claro, y bueno, y que no ha empezado ahora en esto, que no lleva 2 días en esto. Vamos a tener la suerte de poder contar con una figura tan importante como él, ¿vale? En el mundo académico de los conservatorios superiores de música, vamos a tenerlo a él, que va a participar en la charla que vamos a tener, y a continuación pues expondré un poco pues, el trabajo que he venido haciendo durante este tiempo, que ha sido plasmado en este libro. Y luego se va a escuchar en Miserere. Claro, por supuesto. Esos 20 minutos, 20, ¿no? Sí, pero no lo vamos a hacer entero porque va a ser demasiado, a lo mejor se va a alargar demasiado el evento, entonces vamos a hacer una selección de los números más emotivos del Miserere. ¿Pero tú vas a ir dando paso a cada uno de los números o...? Quiero decir, durante tu intervención No, lo haremos, sí, porque al claro, final... tenemos el problema de logística, es que claro, es una orquesta, sí. Va a ser una orquesta de cámara, sí, no va a ser una orquesta completa. Sí, pero claro, no puedes estar en el cajón, en el atril, ¿lo he dicho bien, cajón? En la tarima del director, sí. Tarima, y subirte al atril a seguir hablando, claro, es que, y bajarte en un auditorio. Entonces, por problemas de logística, entonces haré la exposición y luego después haremos la interpretación de esos poquitos números muy representativos de la música de Federico Ramírez. Perfecto, perfecto. Bueno, la impresión tiene una calidad buenísima, que el CEL no se anda con chiquita, ni muchísimo menos. Porque dice, bueno, si alguien lo compra y se lo lleva a su casa, que se lleve una cosa en condiciones. Y por fuera, luego ya el contenido se da por hecho que es muy bueno, pero luego ya cada uno que lo lea y que porque los libros es para eso, ¿no? Los libros. Claro, he intentado... Los autores estáis sujetos luego a la crítica del lector, por supuesto, ¿no? Eso por supuestísimo, ¿no? Por fuera vemos que es muy bonito. He intentado que haya una lectura para todo el mundo, porque si hago un libro técnico musical, error. No todo el mundo lo va a entender. Error. ¿Vale? Pero hay muchos músicos que quieren profundizar en aspectos técnicos musicales, entonces también le brindo esa segunda parte del libro, ¿no? Que son ya las partituras que lo tengamos un poco todo representado. Yo llegaré hasta la parte literaria. Ojo, hay que leerse los anexos. El primer anexo es la partitura, muy bien, pero los que hay después son testimonios de músicos y cantantes que han cantado y han tocado el Miserere desde su inicio, desde el año 2003. Pues mire que me ha salido aquí, mi amigo Pepe Utrera, el primero que me ha salido cuando he abierto en el anexo número 7. Testimonio de José Utrera Infante. Importantísimo. Sin estos testimonios, este libro no se podría haber hecho. Importantísimo. Los testimonios. A los que tú has dirigido en muchísimas ocasiones. De los músicos. Y seguirás dirigiendo, claro, evidentemente, porque forman parte de la familia de la Asociación Cultural Cástulo y particularmente pues de uno de sus hijos, que es la orquesta y el coro. Testimonio de Sara Mesas también. Bueno, pues las indicaciones del autor sobre cómo tenemos luego que consumir este libro que se llama Federico Ramírez, Vida musical y reconstrucción de su Miserere. Mañana, 12 de mediodía, en el Pósito. Bueno, y antes de que te vayas, ¿qué tienes ahora? ¿En qué te mueve? ¿Qué estás haciendo? Ha sido un año... Porque tú no te puedes quedar parado. Ha sido un año tremendo. La finalización de la pandemia ha hecho que haya un boom de actividades musicales por todas partes. Y bueno, desde el Conservatorio de Granada, que es donde estoy trabajando, ¿En tu casa? ha sido
Bueno, espectacular. He podido hacer conciertos en Córdoba, en Loja, en Motril, en muchísimos sitios. Aquí en Linares, por supuesto, hemos hecho grandes espectáculos. Hombre. Tú ya sabes de qué estamos hablando, ¿verdad? Buenas noches, damas y caballeros, soy Tomás Kidd. Tomás Kidd. Pues... Ingeniero, esposo de Carlota Renfri. Ahora mismo podía yo, porque ya se me ha quedado memorizado. Me metí tanto en el papel, aquella obra que aquí ya saben se ha representado. Y esperemos que en el futuro sigan habiendo Tomás Kidd, siga estando Tomás Kidd. Ojalá. Bueno, se está hablando mucho de Tomás Kidd, de Carlota y de que podría tener una... No sé si tendría una continuidad. No lo sé. Bueno, vosotros los artistas, hablaremos. Los artistas y los gestores son los que tienen que organizar eso. Muy bien, y nada, pues muchísimos proyectos. Hemos hecho un concierto de música argentina aquí en Linares, en el CIMAI, fue un pelotazo, vamos. Que bueno, con el amparo de la Asociación Argentina de Compositores, que es una institución a nivel nacional que tiene ya más de 100 años en Argentina, nos han brindado gratuitamente partituras de compositores argentinos antiguos y modernos actuales, que algunas eran obras de estreno que las hemos podido estrenar aquí en Linares. Hemos tenido, pues bueno, Miserere, hemos tenido... Esa soprano argentina que vino... La soprano argentina... Eso fue espectacular. Está catalogada como una de las 5 mejores sopranos argentinas actuales del mundo. El nombre se me ha olvidado. Daniela. Daniela Tabernig. Voy a contar una anécdota. ¿Ustedes se imaginan, ya que estaba hablando del espectáculo Carlota Renfri y su tiempo, que bueno, la última vez fue hace no mucho tiempo, cuando se representó, organizado por ACIL, en la plaza del Ayuntamiento. Ya se sabía que la capilla del Hospital de los Marqueses pues iba a acoger ese espectáculo de... Bueno, pues ustedes se imaginan que después de ese... Lo voy a contar, porque luego después de la representación del espectáculo nos fuimos a un restaurante amplio y que en medio de la cena apareciese una señora y alguien la anunciase y dijese, ya que tenemos oportunidad de que esté aquí, pues Daniela porque Daniela va a ser la protagonista. Claro, todo el mundo, ¿quién es Daniela? ¿Quién es Daniela? Y a capela empieza a hacerse el silencio y se escucha a esta soprano que cantó un aria, ¿qué cantó? Un aria de la ópera Tosca. De Tosca, sí. Bueno, aquello, bueno, la gente, los gestos de la gente era el vello de punta. Decía, bueno, pero ¿quién es? ¿Quién es esta señora? Totalmente inesperado. Bueno. Después de la cena. Fue espectacular, ¿no? Decía, bueno, pero ¿quién es? Bueno, hizo una interpretación que fue magnífica. Dijo yo, que vaya un broche de oro que le hemos puesto, a la noche. La técnica vocal que tiene, la musicalidad que tiene... En fin, fue un espectáculo. Y el trabajo que hicimos, ella estaba aquí porque al día siguiente teníamos los ensayos para el concierto del FIMAE. Y bueno, una versatilidad, porque claro, ella tenía trabajadas pues, para tocar con nosotros una serie de arias de óperas de compositores argentinos, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero es que además... hicimos música de Federico García Lorca, hicimos varias de las canciones de Federico García Lorca. Entonces, claro, nosotros con una versión, ella con su forma de entender la música allí, la capacidad que tuvo de adaptarse a cómo hacemos nosotros la música y luego cómo encajó todo en el día del concierto. Eso fue... Menos mal que lo tenemos grabado, ¿vale? Y estamos ahora editando los vídeos para que podamos ofrecerlo a todo el mundo. Pero eso fue una cosa histórica. Yo nunca había escuchado las canciones de García Lorca por muchos cantantes, versiones, con orquestas, con bandas, pero lo que allí hicimos fue histórico. Nunca antes ha sonado la música de García Lorca así. Pues ahí quedó. Que se repita. Bueno, podría repetirse. Por supuesto. Podría repetirse. Alfredo, maestro, gracias. Muchísimas gracias. Suerte mañana.
Es la puesta de largo de su primer libro, y porque bueno, ya subirse a la tarima y todo eso para él ya no es nada nuevo, ni mucho menos, pero presentar un libro sí, Sí, es mi porque primera es publicación. su primera publicación, entonces eso, bueno, Pero es bueno, si sale bien la cosa, amenazo a que a que habrá un segundo, ¿verdad? Pues ve preparando ya. Ve preparando ya. Gracias, Alfredo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Alfredo Catalán Casado. Mañana se presenta este libro, Federico Ramírez, vida y reconstrucción de su vida musical y reconstrucción de su miserere. Una pausa breve para la publicidad, cambiamos de asunto, volvemos a hablar de política y en este caso de quienes no han conseguido, no ya estar representados, sino los que no han conseguido seguir con representación en el ayuntamiento, que es el caso de Cilu Linares. Va a venir dentro de un rato Javier Bris para, muchos días para despedirlo, bueno, seguirá en la política, no lo sabemos, con representación municipal desde luego que no, pero también hay que valorar por qué se han dado estos resultados y la pérdida tan considerable de votos que no le permiten seguir teniendo representación en el ayuntamiento de Linares. Eso después de la publicidad.